Buenas tardes, amigas y amigos del Conversatorio América Viayana. Hoy tenemos una reunión excepcional con el médico cirujano, poeta, escritor Edmundo Torrejón Jurado, boliviano de la ciudad de Tarija. El tema va a ser etnia chiriguana, un símbolo de libertad. Edmundo Torrejón Jurado es miembro de la Academia Boliviana de Cirugía, de la Historia de la Medicina, representante y director en Bolivia de varias instituciones culturales, literarias y científicas, además internacionales. Es curador de ferias internacionales del libro de la Feria del Libro de Tarija, invitado especial a ferias internacionales del libro en Bolivia, Buenos Aires, París, La Habana, Israel y otros lugares. Ganador de varios premios nacionales e internacionales de poesía, como de distinciones especiales. Es autor de 19 obras literarias y coautor de 40. Y ha sido traducido su obra a varios idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, polaco, árabe, indonesio. Dictó conferencias y presentó su obra en toda América, excepto Canadá, parte de Europa, Medio Oriente, norte de África y África subsahariana. Bueno, hasta aquí la presentación de Edmundo Torrejón. Les debo contar un poquito que tuvimos largas conversaciones con Edmundo y en un momento él me cuenta su contacto con la comunidad, digamos, que él justamente va a narrar, los chiriguanos. Su abuelo tenía una finca en el río Pilcomayo y él iba en las vacaciones de invierno cuando niño. Y ahí fue tomando contacto con una comunidad chiriguana. Eso es un poco el arranque de lo que nos va a contar. Yo no voy a contar más porque, digamos, él va a hacer magistralmente como sabe hacerlo. Así que, estimado Edmundo, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Agradecido a Eduardo Espino por esta recepción tan afectuosa que me hizo esta tarde, la invitación previa a Enrique González, que me permitió acercarme a este fogón tan importante, y un abrazo especial a estos hermanos Silvia, tan querida, y a Luis y a los que tengo el gusto de conocer hoy. Yo continuaré a lo que expresaba Eduardo. Estudié hasta salir bachiller en un colegio La Salle. Y estos colegios mundialmente conocidos no solamente enseñan el simple rezar, el simple orar, sino que tienen ellos una manera profunda de encarar la religión católica. ¿Qué sucede? Sucede que una noche, completando la idea de Eduardo, yo lo encuentro a mi abuelo, estaba en altura el casco de la estancia, y él llevaba consigo al lado 2 o 3 botellones enormes de bebida, el Singani, que utilizamos acá, que se extrae de la uva, ¿no? El destilado de uva, y luego me dice, mira hijo, él estaba escuchando una vieja radio antigua, ¿no? Nunca me olvido, la radio BBC de Londres. Bueno, el hecho es de que me dice, está por fallecer una cuñita, que es el denominativo para la mujer chiriguana, y estoy esperando esa situación. Nos vamos a enterar por el llanto de ellos, y voy a llevar esta bebida para que ellos, bueno, velen a su fallecida. Sentimos el llanto porque ellos pagan a plañideros y plañideras. Entonces se hace realmente, cuando fallece una persona,
algo ya, más en la noche espectacular. Bajamos hacia el Vilorio, la finca esta tenía 55.000 hectáreas, había 7, 8 pueblos dentro de la finca, y miren qué interesante, nos acercamos al lugar donde estaba la fallecida y sale un zorro plateado de la estancia. Y yo inmediatamente, un católico en formación o formado, recuerdo que en uno de los relatos que yo tenía de tantos con la gente mayor o no, de esta gente que yo amo y amaré siempre, se decía de que cuando fallecía una persona iba transmigrada en zorro plateado, hacia una laguna que incluía la finca de mi abuelo, de Iboca se llama, y allí estaba un tiempo y de acuerdo a su situación, ¿no? O se quedaba en la tierra consustanciada con la misma, o bien iba hacia un destino superior, que sería lo que ellos llaman el candil. Esa situación hizo de que yo diga, bueno, esta gente merece el mayor de los respetos y la mayor de las conocencias, hablando en términos de ellos, de su identidad y de lo que ellos son. Ellos, como varias etnias, salen del centro de Sudamérica, salen de Amazonas. Se produce un problema ecológico hace miles de años, muy importante en la Amazonía, de sequía, etc. Y tienen que ir hacia el norte los caribes, tienen que ir hacia el oeste y este los arawak, y tienen los tupí guaraníes que desplazarse hacia el sur en busca de mejor destino. Y arriban al río Pilcomayo. Pero esta gente, ¿no?, era demasiado inteligente, era sutil ya, y se encuentra ahí con una etnia, la chané, que era de extracción más bien mongoloide, ¿no?, que era mucho más agresiva, mucho más tribal en sus situaciones, y se reproduce, por supuesto, el encuentro de ellos, triunfa la inteligencia y astucia del guaraní, del tupi guaraní, y emerge una raza que de ahí proviene los chiriguanos. Ahora, en cuanto al idioma, por ejemplo, es una raza especial. Uno de los cronistas en 1700 dice, ¿no?, la lengua o idioma que utilizan los chiriguanos es de tanta, ¿no?, majestad, ¿no?, y energía, que cada palabra es una definición exacta que explica, ¿no?, la naturaleza de la cosa a explicar. O sea que indudablemente, ¿no?, ellos tienen un sustrato ya intelectual, porque lo que define a las naciones, lo que define a las civilizaciones es sobre todo la lengua. Entonces, de que un estudioso, ¿no?, de lo autóctono en América encuentre una lengua de ese nivel, pues llama muchísimo la atención. Pero hay algo también muy interesante, que la situación de ellos, ¿no?, ya toma trascendencia y toma trascendencia hasta Europa, y una gente, ¿no?, por ejemplo, un amigo mío, Thierry Segne, que está mayorcito ya, pero de la Academia de Historia y de Ciencias de París, pues viene a esta parte de la América ya noticiado por esta situación, y trata de encontrar ahí al hombre de Rousseau, es decir, el hombre que nace puro
y es la sociedad la que lo corrompe. Pero hay algo importante a remarcar. Para ellos, en cuanto a la creencia, tienen ya madura su formación, ¿no? Por ejemplo, el Abatumpa es el bien, el Añatumpa es el mal. Pero miren qué interesante, ¿no? El cuerpo está ligado, ¿no?, a la precariedad, a la precariedad. Y ellos creen en un alma que está ligada hacia la eternidad. Y la prueba es ese cuadro tan especial que yo encontré cuando el zorro plateado pues iba hacia la laguna de Iboca, ¿no?, a cumplir un estado intermedio para que, de acuerdo a su accionar terrenal, él pueda ascender al Candire o quedarse, ¿no?, consustanciado con la tierra. Pero hay algo fundamental, ¿no?, en esta raza. ¿Por qué no es tan conocida? ¿Por qué no es esta una etnia no popular como la incaica, como son las otras etnias, ¿no?, que existieron en la América? Porque eran un mal ejemplo, un mal ejemplo. Entonces yo les voy a leer lo que en este libro yo dedicado a ellos expresé, que resume tanto lo referido a ellos. Por encima y más allá de los relojes de sol, del alfabeto, de la escritura, de las yardas de medición y la inquisición de riquezas y bienes de vuestra referencia, está conversando él con un blanco. El afán de mi linaje, sangre, identidad, miren, esto es importante, fue y será la búsqueda, indagación, logro y consagración del Ibi Marae. La tierra sin mal, repito, la tierra sin mal. Esta no se refiere a un lugar terreno, territorio geográfico concreto y delimitado, sino al tiempo y espacio donde se vive bien, de acuerdo y en armonía con los códices de nuestra tradición, de nuestro credo, de nuestros rituales y de nuestras costumbres. Si esa realidad, esa condición, esa categoría, esa cualidad se perturban y son agredidos, nosotros guerreamos. Contra quien la desee cambiar, pretenda alterar o la convierta o pretenda convertir en un territorio del mal. Si la borrasca o torbellino son muy grandes y su realidad está por encima de nuestras fuerzas, cambiamos de territorio. La historia nuestra, desde el siempre y para el siempre, está asignada, definida, señalada por la Sipe Ureye, la rueda círculo del eterno retorno al Ibi Marae. El Tenta, miren qué fundamental esto, el Tenta es la aldea grande, conformada por varias familias, los Tentamí. Nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Todo es del Tenta o es de la naturaleza. Desde nuestra Piajecún, niñez, nos persuaden, enseñan, inculcan, imponer el amé, el dar a la naturaleza y dar a la comunidad. Somos deudores eternos de ello. El ser Ijambaé, sin dueños, repito, el ser Ijambaé, sin dueños, sin sujeción, libres, es nuestra mayor vocación, nuestro máximo afán, nuestra razón de ser y existir. Y ese fue el drama de ellos, es decir, era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo. En el decurso de la historia, viene el Incario hasta la Tarija donde nosotros habitamos, un poco cerca del Pilcomayo, y 10.000 soldados o armados del Inca no pueden contra ellos, no pueden contra ellos. Entonces tienen ellos que simplemente fabricar una serie de fortalezas
para evitar el avance más bien de ellos hacia los territorios del Inca. Pero acá hay algo importantísimo, y es el ejemplo porque ellos fueron un mal ejemplo, y era el afán de dejarlos en el olvido, dejarlos en ignorar su existencia. ¿Por qué? Por este afán infinito de libertad que tenían. Entonces, era un mal ejemplo para el Incario, pero después fue mucho más para el Imperio Español. Por supuesto, la lucha por la tierra, ¿no? Y la lucha de todo invasor es la lucha por la tierra y la mano de obra, ¿no? Entonces, ellos inmediatamente, ¿no?, se pusieron en contacto con el hispano, y por su afán de libertad, ¿no?, ellos no podían aceptar ser ni conquistados ni ser persuadidos por ellos. Persuadidos por ellos. Y es más, ellos hacen y aplican lo que se llama la guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, que después, bueno, tomó tanta trascendencia. Ellos los llevaban a los ejércitos españoles hacia unos desfiladeros. Allí no servían ni el caballo español, ni la cota española, ni el arma de fuego, y ellos los hacían víctimas de sus arcos y flechas. Entonces, de esa manera, jamás pudieron los españoles conquistarnos, menos derrotarnos. Pero ¿por qué era el afán ese español? Primero, porque ocupaban ellos todo un territorio que era la colindancia entre el Pacífico, el Océano Pacífico, y lo que tienen ustedes, el Mar del Norte, que se llamaba el Océano Atlántico. Entonces no podían los españoles llevar hacia el Atlántico toda la inmensa riqueza que estaban, bueno, robando, que estaban, bueno, es motivo de otra charla, hacia los puertos del Atlántico, porque se los impedían ellos. Y miren esto qué interesante. Es la única etnia, ¿no?, Enrique, Silvia, Gabriel, etcétera, Eduardo, a los que los españoles le declaran la guerra. En el decurso, si ustedes repasan, a ninguna de las etnias se les declara la guerra. ¿Por qué? Porque había que justificar gastos. Había que justificar, no, ante el Consejo de Indias en España, gastos. Porque realmente, bueno, viene hasta donde ellos, ¿no?, el virrey Toledo en persona, comandando un ejército mayúsculo. El virrey viene desde Lima, Cusco, se traslada, ¿no?, hasta la audiencia de Charcas, ahí en Sucre, que es la mitad de Bolivia. Luego se desliza hacia el sur de mi patria, bueno, en la colindancia ya que vendría a ser con Paraguay, con Argentina, etc. Entonces, y no puede contra ellos. Pero miren qué interesante, ellos no lo guerreaban. Les parecían inferiores esos blancos con los que ellos tenían que enfrentarse. Entonces, directamente en las noches les sacaban sus vituallas, les arrancaban sus armas y los fueron derrotando. Y al final terminó el virrey Toledo llevado en una camilla de vuelta a la audiencia de Charcas, porque no se pudo con ellos. Entonces, esta etnia, por eso yo la voy a admirar siempre. ¿Por qué? Porque, como dije, para que tituláramos esta conversación, es un símbolo de libertad. Pero tiene que ser lo que tenía una filosofía tan profunda, ellas que decían: tenemos que conocer el arco del adversario, tenemos que conocer la ambición del adversario, y nosotros, de acuerdo a esa situación, actuaremos. No tenían ni curaca ni cacique, no tenían. Ellos recurrían a un capitán grande cuando había peligro de guerra o había peligro de su etnia.
Y miren ustedes qué interesante. Ellos eran libres completamente, completamente, y solamente cuando había un peligro, repito, ellos recurrían a alguien que los dirigía. Y es más, tenían ellos, por eso podían guerrear mucho tiempo, ¿sí? 2 años de reserva de alimentos en distintos lugares del territorio que poseían, ¿no? 2 años de alimentos. O sea que ellos podían guerrear tranquilamente un año redondo, ¿no? Y tenían ellos el alimento ya acumulado para poderse mantener durante esa situación tan especial. Pero hay algo también muy interesante, y es esto. Cuando se produce el encuentro, ¿no?, de ellos, al único que aceptan es, en cierta medida, al franciscano. ¿Por qué en cierta medida al franciscano? Porque si ustedes revisan la historia, y lo dice un cronista en un libro que se publica en Buenos Aires, que yo lo leí para mi obra, el franciscano es el único que no estuvo comprometido, ¿no?, con ningún caso de abuso, ni ningún caso, ¿no?, de matanza, ni ningún caso de arrancar territorio, ¿no? Nunca estuvo complicado, que era lo normal, lo que yo digo alguna vez, ¿no?, la espada y la cruz, ¿no?, discutible, ¿no? Bueno, entonces no. Entonces ellos en cierta medida aceptaron eso, pero lo aceptaron relativamente, ¿no?, con cierta distancia, ¿no?, que les permitía el hecho de que no iba eso de ninguna manera, ¿no?, a atentar contra su condición de libertad profunda que ellos tenían, de amor, ¿no?, a eso de ser libres. Y seguramente ellos, cuando, repito, desde el inicio les dije, vinieron hacia esta zona de la América, encontraron en el río Pilcomayo el Ibimaraí, porque ahí tenían pesca, tenían casa, tenían ahí un paraíso en cierta medida. Y tenían costumbres interesantes. Por ejemplo, que eso yo lo vi, cuando una niña ya tenía la primera menstruación, ella la recluían, ¿no?, en lo que le llamaban el blanqueo, ¿no? Claro, porque salía sin estar en contacto con el sol 40 días y 40 noches, ¿no?, mucho más blanqueada. Y ese tiempo la madre la iba preparando para ser madre y para ser ama de casa. Miren la sapiencia. Y miren qué interesante con los varones. Cumplía 12 años el varón y acompañado, sí, ese momento por el capitán, los que habían cumplido 12 años, los dejaban en un territorio alejado, ¿no?, y a su suerte, con lo elemental para subsistir 1 o 2 días, con el arma necesaria, y que tenían ellos que demostrar, ¿no?, un determinado tiempo, que podían sobrevivir, ¿no?, sobrevivir ante todos los embates que podían encontrar, y una vez que ellos ya calculaban el tiempo, retornaban, recibían lo que se llama la tembeta, un signo en la parte inferior del labio, ¿no?, que les daba la madurez para poder ser guerrero y para poderse ya juntar con una cuña, como se dice entre ellos. Y algo muy importante, era tal el sentido de libertad y de amor a la naturaleza que tenía, que cuando, por ejemplo, salían conmigo, yo tenía un chalanero de la familia, era el que manejaba era un hombre muy fuerte. ¿Por qué? El Pilcomayo durante el invierno tiene muy poca agua, pero cuando viene la época de lluvia se hace en un río torrentoso. Entonces, ese tiempo no había los puentes que ahí existen ahora, y había que llevar mucha manutención para la estancia,
desde una orilla a otra. Y eran 4 o 5 de ellos fuertes, poderosos físicamente, que serían capaces en balsas enormes de tramontar el río. Uno de ellos, era un hombre al que yo lo voy a tener siempre en mi corazón, un enorme hombre fornido, Ignacio, que me llevaba a la orilla del río como su bebé, yo ya mayor, me armaba un pawichi, como ellos llaman, contra el sol, y me daba a elegir el pescado que yo quisiese comer, y nos comíamos 10 o 12 pescados hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? Él los preparaba como a lo espiel, y ahí conversaba con él. ¡Cuánta sabiduría! Por ejemplo, antes de pescar cada pescado, le pedía permiso al río. Y él conversaba con el río, como nosotros estamos conversando, ¿no? Él charlaba con el río, ¿no? Le contaba sus historias y él me decía, mira, mira, mire niño, mire, este día el río está contándome esto. Es decir, tenía una relación, ¿no? Tan consustanciada con la naturaleza que podían ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esta etnia? Sucedió de que era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo para el incario, era un mal ejemplo para los españoles y era un mal ejemplo para la República, porque inmediatamente ellos se pusieron contra esa trilogía, ¿no? Que en todos los países de Latinoamérica, no nos vamos a mentir, ¿no? Fue la estancia, ¿no? Fue el deseo de estancia, de asolar tierra y apropiarse de la tierra, ¿no? La misión que era lo religioso, ¿no? Que eso era también realidad, y el ejército. Entonces ellos inmediatamente se pusieron, ya con la sapiencia que tenían, que había 3 enemigos con los que ellos, lastimosamente, la historia, ¿no? Con los que la historia les invitaba a enfrentar. Y con la tristeza mayúscula tengo que aceptar que fue la República de Bolivia la que los tuvo, que los derrotó en una matanza increíble que fue en 1875, que es indigno nombrar porque realmente fue algo atroz, algo injusto, algo en bien de la misión, en bien de la estancia y en bien, ¿no?, para favorecer a un ejército. Entonces, por eso es de que yo cuando leo o escucho muchas veces digo, el imperio azteca ha caído con 200, 300 españoles, ¿sí o no? Sí. Los incas no fueron más los de Pizarro y Almagro, no fueron más de 300. Y en cambio no pudieron contra los chiriguanos. Para mí, los verdaderos ejemplos que tienen que pervivir para nosotros en esta nueva América que todos soñamos, de justicia, de equidad, de ecuanimidad y sobre todo de justicia, ¿no? Tiene que ser un ejemplo de lo que tiene que ser el hombre americano, ¿no? De amor a su tierra y el sentido de libertad. Les agradezco por haber escuchado esto. Si hubiera algún comentario, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, querido Edmundo. La verdad que ha sido una síntesis fenomenal. Digamos, tú eres un narrador nato, no solamente con tu literatura, sino con la palabra. Ya he escuchado algunos otros encuentros que has tenido en otros lugares. Bueno, podemos entonces, si les parece, abrir un poco los comentarios. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, alguna ampliación, decir algo con respecto a todo esto que ha expuesto Edmundo Torrejón? Silencio. Aportaré algo más. Sí. Bueno, yo pensaba preguntas antes, pero ahora, en lo moderno, ellos tienen todavía su capitán.
cuando yo lo invito a un profesor que me enseñe el guaraní en un instituto para profesores de Tarija, lo llamo, ¿no?, hasta Camiri, donde él vivía, y me dice: doctor, yo voy a consultarle a mi capitán grande si me permite ir a Tarija. Miren ustedes. Cuando le digo a otro guaraní, le digo: mira, yo te voy a ayudar para que tu hija sea médica, yo enseño en la facultad, la voy a colaborar en todo, me dice doctor Edmundo, yo me voy a trasladar, ¿no?, donde está mi capitán, a pedirle permiso. Pero hay algo interesante, dos hechos muy dignos de destacar. Cuando se produce la peste en el Pilcomayo, aparece de pronto, ¿no?, en la oficina principal del que dirigía, ¿no?, la política sanitaria de mi departamento en Tarija. Ni siquiera le toca la puerta. Era un capitán grande que lo encara y le dice: ¿qué haces tú sentado en tu sillón mientras mi gente se muere con la peste? ¿Para qué te paga el Estado a ti si no vas a auxiliar a mi gente? Miren ustedes, o sea que apareció, esto hará unos 15, 20 años, no hace más, apareció el capitán grande cuando estaba en peligro la EDA. Miren qué importante. Ahora hay problema con el pescado en el Pilcomayo. Y ya el capitán grande ha convocado a guaraníes del Paraguay y de la Argentina a ver cómo solucionan la situación. No sé qué eco tendrá, pero miren ustedes cómo, ¿no?, pervive este sentido de autoridad entre ellos, ¿no?, de la manera más, ¿no?, más, diría yo, escondida, de la manera más sutil, pero ellos siguen todavía con esto. Espero alguna pregunta, algún comentario, por favor.